Hola gente de YouTube, soy Baume Films. Estando poco a estrenarse Nadie 2, me gustaría hablar de su antecesora porque sin duda alguna es un gran film lleno de escenas icónicas como la pelea del autobús. Además, el film abarca temas como la búsqueda de la identidad junto con la crisis de la mediana edad. Nobody o Nadie en español, es un film de acción estadounidense estrenado en el año 2021, dirigida por Ilya Naishuller contando con un guión de Derek Kolstad, creador de John Wick y Star. Protagonizada por Bob Odenkirk, el famoso actor reconocido por Breaking Bad. El film reimagina el concepto de un hombre con un pasado oscuro, pero con un enfoque más crudo que lo distingue de otros films del género. En cuanto al film, nos cuenta la historia de Hodge Mansell, un hombre común que tiene una vida tranquila al estar casado y ser padre de 2 hijos contando con un empleo estable como administrativo en la empresa de su suegro. Su vida es de lo más monótona y rutinaria. Se habría mantenido como tal hasta que una noche entran unos ladrones a robar en su casa y para evitar un conflicto con los asaltantes, Hodge les muestra piedad. Sin embargo, esto provoca que su esposa e hijo lo juzguen por su decisión distanciándose de él, lo que provoca que el vecindario lo vea como un don nadie, incapaz de defenderse. Poco después, Hodge descubre que uno de los ladrones llevaba el brazalete de su hija. Saliendo a buscar venganza, Hodge investiga a los ladrones y al encontrarlos descubre que solo querían dinero para la medicina de su hija porque estaba muy enferma, por lo que Hodge decide no lastimarlos, frustrado por la contención de su violencia. Poco después, en el autobús de regreso a casa, Hodge se enfrenta a un grupo de matones que están molestando a una chica. Es ahí cuando Hodge le da un giro de 180 grados a su vida, decidiendo sacar su lado más oscuro, derrotándolos brutalmente en una de las secuencias más recordadas del film, sin saber que una de las víctimas es el hermano menor de Julian Kuznetsov, que sobrevive a la brutal pelea y termina en el hospital, conectando directamente esta escena con el conflicto global del film, dándole un peso narrativo adicional a la escena y, por otra parte, sin saber el antagonista mafioso ruso, que Hodge no es un civil cualquiera, sino un ex asesino de élite que se retiró para tener una vida tranquila con su familia. El mafioso decide cobrar venganza al enviar a sus hombres a ajustar cuentas con Hodge por lo que le hizo a su hermano. Y en pocas palabras, esta es la historia que nos plantea el film, siendo una premisa interesante que atrapa al espectador al instante. Por otra parte, la saga de John Wick definió el cine de acción en la segunda década del siglo XXI. Dándonos como resultado una gran oleada de films de su estilo como El Asesino, El Justiciero y también Nadie, siendo el film del que hablaremos detallando algunos de los temas más interesantes que nos dejó. Para empezar, las secuencias de acción resaltan menos la sangre y muestran un dolor físico un poco más realista que el de John Wick, es decir, aquí no esperes ver que el protagonista mate a alguien con un lápiz. Pero eso sí, existe la escena de la pelea dentro del autobús, que no será fácil olvidar, que por cierto más adelante profundizaré en esta escena porque es clave. En lugar de compararla con John Wick, este film es una gran opción para los que estamos esperando ver algo diferente. Comparar Nobody con La vida secreta de Walter Mitty, Falling Down, Fight Club y Taxi Driver, nos queda la pregunta, ¿qué tienen en común estos films? Aunque Nobody logra tener su propia identidad, es innegable que comparte similitudes con John Wick en cuanto a escenas de acción, pero busca diferenciarse con un enfoque más centrado en el trasfondo del personaje, con la premisa del protagonista retirado con un pasado oscuro en busca de venganza en un mundo criminal. Esto puede hacer que algunos espectadores sientan que ya han visto esta historia antes, aunque este film está escrito con un tono más existencial. Sin embargo, Nobody comparte similitudes con los films mencionados antes. En primer lugar, tenemos a Falling Down del año 1993, que nos cuenta la vida de un hombre común que explota ante la presión social. En segundo lugar, está La vida secreta de Walter Mitty del año 2013, donde el protagonista nos plantea la pregunta, ¿estás viviendo o solo existes? Contrastando con Nobody, al deseo de Hodge de vivir y no solo sobrevivir. Después está Fight Club del año 1999, que comparte el tema del hombre moderno, que recupera el sentido de su vida a través de la violencia. Y por último Taxi Driver del año 1976, donde Travis es la figura de la violencia, aunque más sombría que Hodge. En cuanto al protagonista, se nos presenta como un hombre común y corriente con una vida tranquila y rutinaria, hasta el día del asalto en su casa. Ese fue el día que marcó un antes y un después en la vida del protagonista, confrontando tanto su pasado como su futuro. Además, Hodge es alguien que no es invencible, sangra, se cansa, comete errores como cualquier humano y eso humaniza más al personaje. En el film, Hodge no habla mucho sobre sí mismo directamente, su carácter se define más por sus acciones y breves confesiones. Él mismo se describe como alguien muy bueno en su trabajo,
pero que llegó a cansarse de matar, especialmente después de una misión en la que decidió perdonar a un hombre que suplicó por su vida. Esa experiencia le hizo buscar una aparente vida normal. Cuando Hotch habla con su padre, le confiesa que se sintió atrapado en la rutina y, aunque ama a su familia, la vida común lo estaba agotando. Esto explica por qué, cuando surge la oportunidad de desatarse, lo hace con mucho entusiasmo. Y como puntos a destacar tenemos la revelación del protagonista. Las escenas de acción no solo son entretenimiento, sino que funcionan para revelar la historia oculta de Hotch y su pasado como un asesino profesional. La identidad y libertad. Para Hotch, la acción se convierte en una forma de reconectar con una parte de sí mismo y encontrar una forma de sentirse bien. El impacto emocional. A pesar de la violencia, las escenas de acción también tienen un impacto emocional, ya que muestran la lucha de Hotch por proteger a su familia y encontrar su lugar en el mundo, como lo dice la letra de la canción que se escucha en la escena del autobús. Y por último, su esposa Becca representa la vida normal del protagonista. Su relación de pareja es funcional, pero fría y distante, simbolizando lo que Hotch tuvo que sacrificar. El mafioso ruso Julian refleja la amenaza externa que obliga a Hotch a acudir a la violencia como en el pasado. Significado de la palabra nadie. En el film tiene un significado profundo y simbólico que se relaciona directamente con la identidad del protagonista y con los temas centrales de la historia como la represión, la autenticidad y la violencia. Hotch es el hombre invisible al inicio del film. Él es un hombre común casi inexistente en su entorno. Vive una rutina gris, tiene un trabajo que no le gusta, una familia distante. A los ojos del mundo, Hotch literalmente es un don nadie. Hotch representa esa sensación de ser ignorado, irrelevante, invisible, especialmente para hombres atrapados en vidas monótonas sin propósito. En la primera escena cuando los policías le preguntan quién es, Hotch solo responde que no es nadie. La ironía central es que Hotch fue más infeliz cuando trataba de ser alguien común. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. Él no quiere ser alguien importante. Su viaje es el de todo ser humano que busca dejar de fingir y ser lo que realmente es, aunque eso implique abrazar el caos. Así que nobody significa ser uno mismo, no necesitar aprobación social. Además, la canción que se escucha al quemar su casa es simbólica al estar aceptando que ser nadie es más auténtico que fingir ser alguien. Ser nadie es no ser nada, es ser todo lo que los demás no se atreven a ser. A lo largo de la trama se nos plantean distintos temas interesantes que exploran a fondo al protagonista, como los ciclos monótonos. Nobody comienza con un montaje de la mundanidad de la existencia diaria de Hotch Mansell. Missed the garbage. Un hombre atrapado en la rutina monótona de todos los días, siendo el esclavo de oficina en la fábrica de su suegro que le obliga a repetir los mismos días aburridos a cambio de un salario, empezando por el sonido de la alarma, después prepara el desayuno, después llegando al trabajo escanea la misma tarjeta cada día y cada semana, después contabiliza facturas en la oficina, después llega a casa y pierde el camión de la basura por algunos segundos y por último cena en completo silencio con su familia. La vida para Hotch es una serie de rutinas sin fin alguno que han carcomido su matrimonio con Becca interpretada por Connie Nielsen, mientras proporciona un hogar relativamente feliz para sus hijos, en un vecindario de clase media alta. Entonces las secuencias del comienzo repiten los mismos planos para reforzar el vacío existencial del protagonista, con un lenguaje visual que comunica la opresión del tiempo sin sentido, teniendo un profundo valor simbólico y narrativo. Estas acciones repetitivas no solo sirven para situar al espectador en su mundo, sino que comunican visualmente su desconexión emocional. Hotch no vive, solo existe. Como dice más adelante, intenté ser normal, tener una vida, una familia, pero sabía que no era yo. Su hogar es como su prisión emocional, aunque tiene una familia, Hotch vive aislado emocionalmente. Su esposa duerme apartada de Hotch siendo las almohadas lo que lo separan. No representa calidez ni pertenencia, sino silencio, distancia y represión. Su vida cotidiana es un decorado vacío, la transformación visual de la rutina a medida que avanza la historia y Hotch despierta. El film rompe la repetición, cambia el montaje, aumenta el ritmo, él toma decisiones impulsivas, la violencia aparece como forma de expresión,
Pero en resumen, las rutinas diarias de Hodge en Nobody tienen múltiples significados, mostrando que su vida es vacía, repetitiva y carente de sentido. Hodge se nos muestra como un hombre que reprime quién es realmente. El escritor Derek Kolstad inteligentemente no pierde demasiado tiempo en mostrarnos la existencia normal de Hodge, nos plantea la vida del protagonista con solidez, pasando rápidamente a las escenas de acción del film casi de inmediato. Crisis de la mediana edad. El film aborda la frustración y la sensación de estancamiento junto con la crisis de la mediana edad que pueden experimentar las personas a cierta edad como un momento de reflexión sobre el propósito de la vida y la insatisfacción con la rutina. Hodge experimenta una especie de despertar, cuestionando su vida monótona y buscando un significado más profundo. La violencia que desata no solo es una consecuencia de su pasado, sino también una forma de escapar de la monotonía y recuperar su propósito. Búsqueda de identidad. La película explora cómo las personas buscan su identidad a través de sus acciones y decisiones, especialmente en momentos de crisis. El film plantea preguntas sobre quiénes somos realmente y cómo nuestras experiencias pasadas moldean nuestra identidad actual. El protagonista, Hodge, vive una doble vida, ocultando su pasado violento detrás de una falsa identidad de un hombre de familia ordinario. La identidad oculta del protagonista en la historia gira en torno a quién es realmente y cómo intenta encajar en un mundo al que no pertenece. Lenguaje cinematográfico, importancia de las escenas de acción. En Nobody las escenas de acción son cruciales para desarrollar la trama y el personaje principal. Estas secuencias, a menudo violentas con precisión, revelan la verdadera naturaleza de Hodge como un asesino retirado que retoma sus habilidades para proteger a su familia. El film equilibra la violencia con elementos sobre la reflexión de Hodge encontrando su identidad y libertad mientras pelea, más allá de su vida familiar, y es obvio que las secuencias más sobresalientes son las escenas de acción. Sin embargo, el filme tiene bien marcadas dos tipos de secuencias, las primeras siendo del tipo dinámico, con desplazamientos de cámara rápidos y una variedad de cortes, mientras que las segundas consisten en secuencias con cámara lenta, como por ejemplo la escena del autobús, aunque aparecen con menos frecuencia que las primeras, hacen un trabajo excelente con el flujo de la acción. Por último, tenemos la icónica escena del autobús. Esta escena en especial viene agarrada de la mano con la canción que se escucha en la escena porque logra contrastar y crear una atmósfera de cómo se siente el protagonista en ese momento, y el grupo de matones fue el impulso perfecto para que Hodge mostrara su verdadera naturaleza. La escena del autobús es uno de los momentos más impactantes e icónicos del film. No solo por la explosión de la violencia, sino que funciona como secuencia clave para el desarrollo del personaje para que haga la transición de hombre común a asesino despierto. Esta es la escena que inicia la verdadera acción de Nobody. Es el tipo de escena de acción que tendrá al público recordando durante años. Es una ingeniosa pieza cinematográfica que comienza con Hodge lanzando unos cuantos golpes a sus nuevos enemigos y la tensión continúa elevándose conforme avanza la secuencia, casi como si este encuentro estuviera despertando el verdadero yo de Hodge mostrando su conjunto de habilidades golpe tras golpe. Aunque se cuestiona la moralidad de su actuar, Hodge encuentra sentido en el enfrentamiento. Para Hodge, la violencia no es solo un fin, sino una forma de sentir que está vivo. A lo largo del film, Hodge se ha mostrado como un hombre reprimido y frustrado. Tras no ser capaz de defender a su familia durante el robo, es en ese momento donde Hodge comienza a experimentar una crisis de identidad. Contexto y desarrollo de la escena: un grupo de jóvenes mafiosos rusos suben al autobús e intimidan a una joven pasajera. Hodge detiene el autobús, cierra las puertas y dice: "Les voy a dar una golpiza". Les voy a dar una golpiza. Lo hace no para salvar a la chica, aunque esa sea la excusa perfecta, pero él lo hace porque necesita pelear. La pelea es brutal, sangrienta y realista. No es gloriosa porque Hodge recibe tantos golpes como da. No hay música heroica, solo sonidos de jadeos, huesos, sangre. El combate se desarrolla con una coreografía sucia y cerrada, utilizando de forma inteligente el espacio reducido del autobús como recurso narrativo, al lograr despertar la identidad del protagonista. En esta escena, Hodge no es un asesino retirado que se ve forzado a matar de nuevo. Es un asesino contenido que quiere matar, que extraña la violencia. El autobús es el escenario perfecto donde puede volver a sentirse el mismo. En lugar de matar rápida y eficientemente a los individuos, Hodge elige prolongar la pelea y saborear cada golpe. Quiere sentir dolor y hacerlo sentir, como forma de reconectarse con la vida.
Elementos visuales. La escena se rodó en espacios cerrados, angostos, aumentando la tensión, no hay cortes rápidos, la cámara fluye de manera más continua, aumentando el realismo de los golpes, la luz fría y sucia del autobús contribuye al tono del momento, a diferencia de otros films de acción donde el protagonista es intocable, aquí Hodge tropieza, se lastima, sangra. Cada movimiento cuesta. Además, usa objetos del entorno como el pasamanos, los asientos y botellas rotas, lo cual sugiere que está improvisando con su entorno. Dato curioso, Bob Odenkirk entrenó durante 2 años en artes marciales para esta escena. Su intención era que se viera cruda y realista. La escena del autobús en Nobody no es solo una secuencia de acción impresionante, es el núcleo emocional de todo el film. Es el momento en que el protagonista rompe con su normalidad, liberándose al mostrar su verdadera naturaleza. Esta se sitúa en un espacio cerrado. El autobús lo obliga a tener movimientos limitados generando una sensación de claustrofobia. Importancia de la música. El film posee una banda sonora con propósito narrativo con canciones como Tengo que ser yo de Steve Lawrence y Andy Williams con El sueño imposible, sumándole muchos puntos al film, porque no solo es música de fondo en escenas sin contexto alguno, sino que refuerzan el estado emocional del protagonista. A diferencia de muchos films de acción que usan música intensa y agresiva, Nobody elige canciones clásicas para contrastar con la brutalidad de las escenas. Esto genera un contraste poderoso que crea una experiencia emocional más compleja como, por ejemplo, What a Wonderful World, que se escucha mientras Hodge quema su casa y se despide de su vida normal. La letra optimista contrasta con la destrucción, creando una atmósfera melancólica e irónica. Las canciones muchas veces sirven como espejo del estado emocional de Hodge, más allá de lo que dice o hace. A través de la música, entendemos mejor su transformación y su necesidad de reconectarse con su verdadera naturaleza. El film opta por una estética sonora que humaniza la violencia y la convierte en metáfora. Y, por otra parte, destacaré las canciones clave del film que contrastan con la vida del protagonista. En primer lugar, tenemos la canción que se escucha en la legendaria escena de la pelea del autobús. La canción Tengo que ser yo, interpretada por Steve Lawrence, es utilizada de forma inteligente en la escena. Su uso no es solo una canción de fondo más, sino también tiene un significado simbólico y con la letra nos damos cuenta lo que representa en líneas clave de la canción como ya sea que encuentre mi lugar en este mundo o nunca pertenezca a él. Estas frases condensan perfectamente el deseo reprimido de Hodge de ser él mismo y no una versión que aparenta ser algo que no es. La canción es una declaración de identidad y libertad existencial, algo que encaja con el protagonista. Además, la canción nos saca del realismo crudo momentáneamente y nos introduce en el plano psicológico de Hodge. Al estar escuchando la canción dentro de su cabeza como simbolismo, él no está cometiendo un acto cuestionable, sino está reencontrándose consigo mismo. Asimismo, dentro de la narrativa del film hasta ese momento, Hodge ha vivido una mentira. Ha intentado sobrevivir, como dice la letra de la canción, quiero vivir, no solo sobrevivir en una vida que no siente suya. Es especialmente potente porque Hodge no quiere una vida segura, quiere una vida con sentido, aunque eso le implique ser lastimado. La inclusión de Tengo que ser yo en la escena del autobús de Nobody es más que una simple canción porque nos muestra el renacimiento del personaje, en un mundo que intenta moldearlo a su forma. Por otra parte, la canción El sueño imposible tiene una importancia simbólica y narrativa clave en Nobody, aunque se escucha brevemente. Su inclusión no es aleatoria porque refuerza los temas centrales del film y funciona reflexionando sobre el viaje del protagonista, como por ejemplo la importancia simbólica en la escena donde se escucha la canción en medio de la secuencia en donde Hodge incendia el banco del antagonista mafioso. La música evoca los ideales, pero lo que vemos es violencia, destrucción y caos. La canción eleva moralmente la escena al mostrarnos el sueño imposible de Hodge de vivir con autenticidad en un mundo que lo obliga a fingir. Además de la transformación de Hodge en este punto del film, él ha aceptado que no puede volver a su vida anterior, que la normalidad es una ilusión. La canción marca la culminación de su viaje, el sueño imposible de ser él mismo. No es un padre perfecto, no un asesino temido, sino algo intermedio, un hombre libre, violento y humano. Fotografía y paleta de colores. Al inicio del film se nos muestran colores apagados, dominados por grises, marrones y tonos fríos. Esto refleja la vida plana y sin energía de Hodge. Las escenas están poco contrastadas y con iluminación natural. La transición a la acción. Conforme Hodge va despertando, los colores se vuelven más saturados y cálidos.
La iluminación y el contraste aparece con frecuencia en el acto final del film. La estética está más estilizada, con luces más intensas, sombras marcadas y encuadres más dinámicos, mostrando que el protagonista está en su entorno que vendría siendo la fábrica. En las escenas de acción, el montaje se vuelve más fragmentado, con cortes rápidos pero legibles, permitiendo seguir cada golpe, habiendo un manejo preciso de la pausa antes de la violencia con pequeños silencios o ralentizaciones para generar tensión, seguidos de estallidos brutales. Los encuadres y movimientos de cámara que se ven en la rutina, la cámara está estática, con encuadres centrados y planos medios que lo encierran en el espacio donde Hodge parece estar atrapado. Además, los planos cerrados en el autobús refuerzan la sensación de encierro previo a la explosión violenta y el lenguaje cinematográfico está diseñado para que el film sea un viaje donde la estética, el ritmo y la composición visual evolucionan a la par del protagonista, pasando de la rutina a la liberación violenta. En resumen, Nobody es un film que tiene bien marcada su propia identidad diferenciándose del resto de films de su estilo como lo decía anteriormente, y a pesar de no ser perfecta por algunas cuestiones como el villano del film y el poco desarrollo de los personajes secundarios, estos detalles son mínimos, que se le pueden perdonar siendo recompensados con las escenas de acción y el carisma del protagonista al hacernos empatizar con él. Además, Nobody es un film increíblemente rápido, siendo una experiencia que no se siente ni de lejos tan larga con una duración aproximadamente de 92 minutos. El film no pierde el tiempo. La historia es clara, directa y evita subtramas innecesarias. El guión de Kolstad construye un pasado misterioso para Hodge que se va revelando conforme avanza la trama. Se podría argumentar que la película podría haber necesitado un prólogo más extenso que convirtiera a Becca y a sus hijos en personajes más relevantes, pero Nobody tiene una solidez que a menudo es lo que les falta a otros films de su estilo. El film funciona porque valora la construcción de sus escenas y las coreografías de acción por encima de todo. Las escenas son brutales en las que Hodge no es invulnerable porque él sangra, se cansa, sufre y es lastimado. Eso lo humaniza del resto de héroes de acción que parecen invencibles. Por ejemplo, la famosa escena del autobús se siente dolorosa y real. Hutch sangra, tropieza, improvisa. Esto le da un toque de realismo que diferencia a Nobody de otros films de acción, además de que la acción del film va más allá del género explorando temas complejos sobre la identidad, la crisis de la mediana edad y la búsqueda de sentido en la vida. El filme utiliza la acción como recurso narrativo para analizar estas cuestiones, invitando al espectador a reflexionar sobre la naturaleza humana y las decisiones que tomamos. El director logra capturar de forma inteligente las escenas de acción en lugares cerrados, las coreografías de combate, las persecuciones en coche y algunas atmósferas urbanas que parecen evocar una mezcla entre John Wick y El Justiciero. Por su parte, la banda sonora elegida para el film encaja a la perfección siendo algo contagiosa con su selección de canciones memorables que buscan dinamizar las escenas de acción. La actuación de Bob Odenkirk es el mayor acierto del film demostrándonos su compromiso para interpretar ambas partes de Hodge, haciendo creíble la vida normal del hombre violento con un pasado oscuro. Las peleas cuerpo a cuerpo y los tiroteos al estilo Kung Fu me resultan también un acierto increíble al igual que el elenco de apoyo, particularmente por RZA, su hermano adoptivo y su padre, quienes aportan al film cuando salen en pantalla sumándole muchos puntos, y como extra este film lo considero uno de mis favoritos de los últimos tiempos porque tiene mucho corazón y tiene bien marcada su propia identidad. Además, la escena del autobús es una de mis escenas favoritas del cine en general, porque logra crear una atmósfera única gracias a la estilización de la escena como la música, la tensión y otros elementos narrativos. Y esto es todo lo que puedo decir sobre el film y mi calificación para Nobody es un 9 sobre 10. Recuerden que la calificación es relativa. Gracias por ver el video, no olvides comentar y suscribirte. También apoya mi contenido en mi canal principal Baumesons. Saludos a todos, yo soy Baumefilms y nos vemos hasta la próxima. ¿Quién demonios eres? ¿Yo? Pues, un don nadie.